Muchas bendiciones, qué bueno que están conectados con nosotros otra vez acá para compartir la palabra del Señor. Hoy estamos en el segundo episodio de nuestro tema de justificación, cómo trabajar realmente el asunto del pecado. Y hoy vamos a hablar específicamente qué es realmente el pecado, porque muchos de nosotros no tenemos el entendimiento claro, y al no tener el entendimiento claro, pues creemos lo que otros dicen acerca del pecado, no lo que la Biblia realmente enseña acerca del pecado. Y quiero volver a repetir a los hermanos algo que dije en el primer episodio, que este tipo de plática sale de uno de los capítulos de nuestra publicación, nuestro libro Otro Evangelio. El título Otro Evangelio es basado en lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, cuando dice: me maravillo que se hayan apartado para seguir otro evangelio. Y luego él aclara diciendo que no es que haya otro evangelio, pero es que algunos pervierten el evangelio de Jesucristo, y esa nota aclaratoria yo también la comparto como el apóstol. No es que hayan otros evangelios, hay un solo evangelio, es el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que pasa es que hay algunos que pervierten, y entonces en vez de predicar el evangelio de Jesucristo, predican el evangelio de la prosperidad, predican el evangelio del pecado, el evangelio del judaísmo, el evangelio del odio, etcétera, etcétera, otras cosas que el Señor realmente no enseñó ni predicó. En este libro, uno de los capítulos lo dedicamos al evangelio del pecado, y basado en algunas de las ideas que introducimos en nuestro libro, más otras que queremos compartir con ustedes, nacen estos episodios. Así que, ¿qué es realmente el pecado? No es lo que te dijeron. Y si no entendemos qué es realmente el pecado, jamás vamos a entender o a poder comprender lo que realmente sucedió en la cruz de Jesucristo. Y ese es el problema con muchos de nuestros hermanos hoy día, que conocemos versículos, conocemos las reglas, pero muchos no conocen el significado real del pecado. En el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras principalmente en el original griego para mencionar la palabra pecado. Una es amartano y otra es amartía. Una significa fallar al blanco, no significa ser malo, significa errar el objetivo, fallar el objetivo. Y la otra significa ofender a Dios, o sencillamente significa perderse o darle la espalda a Dios. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque los creyentes pecamos, pero no practicamos el pecado. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que en nuestra humanidad no estamos exentos de cometer errores, pero sí fuimos libertados de la inclinación, de la propensidad y del poder del pecado. El pecado es algo que hacemos, no es algo que somos. Por eso Juan, cuando dice y habla del tema del pecado en Juan 1, dice: yo les enseño para que no pequéis, pero si alguno peca, en el momento que pequemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que muchas veces cuando las personas hablan de pecado, solo pensamos en actos inmorales, pero la Escritura va mucho más allá de eso. Y cuando la Escritura habla de pecado, Santiago lo dice de esta forma, ¿verdad? Para irnos comprendiendo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la Escritura no enseña que hay pecados de un nivel uno más graves que otros, no. La religión enseñó eso por muchos años, lo que llamaron los pecados capitales y los pecados veniales, porque los clasificaron según la comprensión de lo que es moral o inmoral. Pero la realidad del caso es que Santiago dice: al que sabe hacer lo bueno. En otras palabras, hay pecados de comisión, hay pecados de cosas que hacemos, pero hay también pecados de omisión, cosas que sabemos que deberíamos hacer, pero no las hacemos. De hecho, Romanos capítulo 14 dice algo muy poderoso. Romanos capítulo 14 dice que lo que no proviene de fe es pecado.
Imagínese usted. Todos fallamos al blanco. Todos los días cometemos errores de una forma u otra. Pero aquí está la buena noticia, ¿entiende algo? Cristo resolvió el asunto del pecado. Por eso te repito que en 1 de Juan capítulo 2, el apóstol escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan reconoce la realidad del pecado, pero presenta la solución a esa realidad. Jesús no es que ignore el pecado, pero tampoco te define por el pecado. Él es nuestro abogado. Y entienda algo, nuestra defensa es Cristo, nuestra propiciación es Cristo. De hecho, nosotros no predicamos gracia, nosotros recibimos gracia, porque nuestra gracia es Cristo. ¿Fallamos al blanco? Claro que sí, pero Cristo dio en el blanco por nosotros. Nuestra esperanza no está en el que yo no falle, nuestra esperanza está en que Él no falló, Él lo logró. En el próximo episodio en esta serie vamos a hablar de algo muy crucial. Vamos a mirar la diferencia entre una conciencia de pecado, sí, conciencia de pecado, y una conciencia de Cristo. Y te voy a adelantar algo. Lo que domina tu conciencia dominará tu vida. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Lo que domine tu conciencia dominará tu vida, porque serás lo que hay acá. Acompáñame, hermano. Esto no es religión, esto es un evangelio que te libera. Hasta la próxima. Recuerda darle like a este programa, compartirlo, suscribirte y hacernos crecer para la gloria de su nombre. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.